Comenzamos a avanzar en este nuevo ciclo de estudios de cada una de las porciones de la Torá. Y en esta ocasión, nos encontramos con el primer personaje mesiánico de la Biblia, Noé, el pregonero de justicia. Su nombre en hebreo le da también nombre a esta parashá, Noaj, y que comprende del capítulo 6 versículo 9 al capítulo 11 verso 32 del Génesis. Esta porción nos lleva a ser dolorosamente honestos con nosotros mismos acerca de dónde nos encontramos en nuestra relación personal con Dios. El nombre de Noaj significa reposo, por lo cual, el estudio profundo de esta porción tiene el propósito de que tengamos reposo. El tema profundo de esta porción es la salvación, bajo la perspectiva de que la certeza de nuestra salvación está en hacer lo que Dios nos indica, porque al hacerlo, demostramos en lo que creemos, y entonces se cumple la máxima bíblica que dice, Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Algo muy importante que nos despeja esta parashá es saber que la salvación no se alcanza hasta que uno muere. La salvación es en vida, porque al hacer lo que Dios dice, tenemos las siguientes garantías. Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy tu Dios, tu sanador. Salmo 91, 9 al 11, porque has puesto a Dios, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, 5, 6. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Deuteronomio capítulo 28, del versículo 3 al 14, describe el estado de vida con el que cuenta una persona que sigue la instrucción de Dios y que por ello es salva. En este Shabbat de Noaj, la historia de la parashá se centra básicamente en el diluvio universal y vemos detalles, como por ejemplo, cómo Dios salva a todas las especies de animales, al menos una pareja de cada especie, pero pone énfasis en los animales que son para comer, de esos, fueron salvados 7 parejas de cada especie. Pero, ¿por qué Dios salva a los animales? Y una pregunta más, que tiene que ver con lo mismo. Si en el cielo están el sol, los astros, las estrellas y otros cuerpos luminosos, ¿por qué el espacio se ve negro? Cuando se pierde una especie, se oscurece una parte del cielo, porque la luz de vida de esa especie ha desaparecido, y se rompe el equilibrio natural. La santidad del mundo disminuye, porque se altera la creación de Dios. Previo al diluvio, vemos cómo Noé recopila alimentos para los animales y para su familia, lo cual nos enseña que cuando cuidamos de los demás, los proyectos que hagamos tendrán éxito y asegura nuestra propia provisión. Por eso, cuando acaba el diluvio y vemos a Noé salir del arca, entendemos lo valiosa que es la protección divina y aprendemos que el cuidado que Dios nos da nos lleva a un destino seguro. El nombre de Noé, en hebreo, es Noaj. Se escribe con las letras hebreas, Nan y Yet. Si invertimos las letras, se forma la palabra Yen, que significa gracia. Por eso, la Biblia dice, Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero, ¿por qué Noé alcanzó la gracia de Dios? ¿Qué méritos hizo? El apóstol Pedro nos da la respuesta, segunda de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El mérito de Noé es que era pregonero de justicia, pero la gracia de Dios para con Noé no solo consistió en salvarlo a él y a su familia, preservándolos del diluvio, sino que, además, por esa gracia, Dios hace un pacto de paz con Noé que nos beneficia a toda la humanidad. Tal como lo dice Dios en la Haftará, que es la lectura de los profetas, que corresponde en esta ocasión a Parashá Noaj. Isaías 54, 9, 10. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así, he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Dios, el que tiene misericordia de ti. Pero al ver las virtudes de Noé, no caigamos en lo que caen todas las religiones del mundo, que muestran a sus personajes como seres perfectos y elevados, y descubramos uno de los defectos de Noaj.
Cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, el padre de la fe de inmediato se puso a pedir por los justos que pudiera haber en esas ciudades, y por este hecho Dios salvó a Lot, el sobrino de Abraham. Cuando Dios le dice a Moisés que va a destruir al pueblo, el Rabeinu de inmediato se puso a pedir que Dios perdonara al pueblo por sus pecados, y Dios los perdonó. Cuando Dios le dice a Noé que va a destruir al mundo con el diluvio, ¿por quién pidió Noé? Por nadie. Cierto es que no recurrió a Dios para pedir por nadie, pero le creyó a Dios, y durante 120 años cada día salió a anunciar la palabra dada por Dios, porque sabía que si Dios lo había dicho, así iba a suceder. Eso se llama ser justo. Abraham es otro ejemplo. Cuando viene la hambruna a la tierra de Canaán, Abraham espera pacientemente a que Dios hiciera cesar la hambruna, y como ésta no cesaba, entendió que esa hambruna venía de parte de Dios, y de inmediato tomó decisiones. No se puso a pedirle a Dios que quitara la hambruna, esperó a que Dios actuara, pues Dios le había prometido que lo cuidaría y estaría con él, y al ver que Dios no acababa con la hambruna, decide bajar a Egipto, y ahí, Dios lo enriquece, le creyó a Dios lo que le prometió. Eso se llama ser justo. Un ejemplo más es David, un hombre que, habiendo sido ungido por Dios, fue perseguido por años por el rey Saúl, que lo quería matar. Bueno, hasta su propio hijo lo quiso matar. David tuvo un par de veces la oportunidad de salvar su vida matando a Saúl, pero no tocó al rey de Israel, porque tenía cierto que él sería rey en el tiempo que Dios lo dispusiera, porque Dios lo había dicho. El mérito de Noé, de Abraham y de David, más que orar para que Dios quitara el diluvio y la hambruna o el peligro, el mérito de estos tres fue creer fielmente que lo que Dios había dicho se iba a cumplir, y de inmediato actuaron en consecuencia. ¿Y cuál fue la recompensa de Dios para estos personajes? Que Dios salvó a sus familias. En el caso de Noé, fue Noé el que halló gracia delante de Dios, no fue la esposa, ni los hijos, que eran rebeldes, salvo Sem, ni las esposas de los hijos, pero por el mérito de Noaj, su familia fue salvada. En el caso de Abraham, la Biblia dice, Génesis 25:8, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿A qué pueblo? Mesopotamia, los caldeos. Aquí cuando dice, su pueblo, tiene la connotación de, sus antepasados. Pero, ¿qué no? Los antepasados de Abraham, eran idólatras. ¿Cómo es que un justo, como Abraham, al morir, es unido a su familia idólatra? Lo que sucede es que por el mérito de Abraham, Dios salvó también a su familia. Y en lo que se refiere a David, por sus méritos, Dios le dio una descendencia eterna para reinar, y de esa descendencia viene el Mesías. A Noé se le conoce como el pregonero de justicia, y Dios hizo pacto de paz con él, y por ese pacto, Dios no va a destruir a toda la humanidad. A Abraham se le conoce como el padre de la fe, el amigo de Dios. Y por él son benditas todas las familias de la tierra, y su descendencia es luz para toda la humanidad. A David se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios le ha dado un reino eterno, y de su descendencia viene la salvación para toda la humanidad. ¿Y tú, qué haces cada día delante de Dios por la salvación de tu familia? ¿De qué manera demuestras que has creído fielmente a lo que Dios ha dicho? A ti, ¿cómo se te conoce delante de Dios? ¿Qué impacto tienes en tu sociedad por tu fe en Dios? ¿Quieres realmente que Dios salve a tu familia y seres queridos? Solo tienes que creer y hacer fielmente todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque en su palabra está su presencia,